Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos haciendo el unboxing del Wyze Watch de 47 milímetros. Les había mostrado el de 44, pero esta vez tenemos esta nueva versión que es mejorada. Vamos con el unboxing y les voy a ir hablando de las especificaciones, de las cosas nuevas que trae. He tenido muy buena experiencia con estos smartwatch de esta compañía, ya que no son los más top, los que mejores especificaciones tienen, pero está bastante bien para el usuario que está buscando un smartwatch. Así viene presentado. Nos vamos a encontrar con el dispositivo. El cargador suele ser extraño porque es imantado, no hay nada similar, o no tenemos otros productos similares con este tipo de cargadores. Bastante simple. La guía de usuario, por supuesto. Esto es todo. El diseño en realidad es muy similar al Apple Watch. Así es como se ve y en realidad es bastante bonito. Solo tenemos un botón para encenderlo. Parece que viene sin batería, por lo que tendré que ponerlo a cargar. Está bien en cuanto al diseño. La idea está bastante buena. Para configurarlo van a descargarse la aplicación de Wyze. Ya saben, la misma que utilizamos para las cámaras. Tendremos un código QR en la pantalla del smartwatch para escanear. Ustedes van a presionar en el símbolo de más, después van a agregar un nuevo dispositivo, seleccionan estilo de vida y aquí van a ver todos los productos que ellos tienen. Seleccionan la versión del smartwatch que ustedes tienen, ya saben lo típico, darle OK, siguiente. Cuando les abre la cámara solo escanean ese código y la conexión es extremadamente rápida, va a ser muy rápido. Seleccionan en el brazo o en la mano que estarán utilizando el smartwatch. Aquí tienen unas cuantas indicaciones. Es todo bastante simple. Tienen que darle permiso para que se conecte con el Bluetooth de su teléfono, que ahora les estaré hablando sobre las especificaciones. Si tienen actualizaciones de firmware, ya saben, hacer todo esto. Dentro de la aplicación, en el apartado de las esferas, tenemos una gran variedad, que esto no lo teníamos con la versión de 44. Aquí tenemos muchas más opciones y por lo que veo podemos seleccionar hasta fotos de nuestro carrete. En las notificaciones accedemos a todas las aplicaciones de las que estaremos recibiendo notificaciones. Ustedes pueden activarlas o desactivarlas. En la actividad van a configurar lo que es todo este tema de los pasos. En no molestar, ya saben, activar el no molestar. Rise to wake, pues es el modo para que no se encienda la pantalla cuando levantan el brazo. Esta otra opción es para escoger el brazo si quieren cambiarlo en el futuro. Aquí es para que corra lo que es en segundo plano. La aplicación del tiempo que obtendrá nuestra ubicación por el teléfono, por supuesto. En la data aquí estará el registro de los pasos de todo lo que captarán los sensores, que les explicaré ahora con detalle. Health Kit, que se va a conectar con la aplicación de salud en nuestro iPhone para que toda la data que vaya recuperando el smartwatch durante el día o el tiempo que lo tengamos puesto, pues lo va a pasar a la aplicación de salud en el iPhone y ahí llevaremos un registro. Las aplicaciones que tendremos en el smartwatch pues son bastante básicas, bastante simples, no hay muchas y no hay tienda de aplicaciones para descargarlas, solo las incorporan mediante actualizaciones de firmware, así que en un futuro podremos tener más aplicaciones quizás. Desde aquí del centro de control podemos controlar el nivel del brillo, como ver el porcentaje de batería, silenciar o dejar activadas las notificaciones. Cuando deslizamos desde arriba hacia abajo pues tendremos las notificaciones que irán llegando a nuestro teléfono, pues se almacenarán aquí. En realidad es bastante básico pero muy funcional y tiene un valor en realidad bastante económico. Les voy a hablar ahora sobre las especificaciones. Tiene una pantalla de 1.75 pulgadas, la resolución es 320 x 385 píxeles, por supuesto es a color y táctil. Los colores disponibles son arcoiris, space blue, classic blue y classic black. El cuerpo es aleación de aluminio. En cuanto a las correas tenemos silicona, negro clásico, azul clásico y de nylon, arcoiris y azul espacial. El peso es de 46.6 gramos. Tiene nuevas esferas, por supuesto que esto es una de las cosas nuevas de esta versión de 47. En cuanto a los sensores, tiene sensor para la frecuencia cardíaca que estará monitoreando nuestro corazón, por supuesto, sensor de oxígeno en sangre que medirá la saturación de oxígeno en la sangre,
acelerómetro y motor de vibración. Podrá hacer el recuento de los pasos para pasar toda esta información, como les dije, a la aplicación de salud en el iPhone. Es resistente al agua, tiene una certificación IP68, sumergible hasta 2 metros por 30 minutos. La batería es de 300 mAh. Para llevarlo de 0 a 100% necesita 2.5 horas y la batería podría durarnos hasta 9 días utilizándolo, por supuesto, haciendo el seguimiento de sueño, porque es otra de las cosas que tiene, pero en stand-by o en espera, si te lo quitas y lo pones sobre una mesa, podría durar hasta 60 días. La conectividad Bluetooth 5.0, 512 de RAM y 16 MB de memoria interna, pero para lo básico que es el dispositivo no necesita más, por supuesto que no. El precio es de $29 en la página de ellos directamente si lo compras a través del enlace que te dejo aquí debajo, que es en Amazon. Cuesta unos $39. Si compras por el enlace de Amazon, yo me llevo una comisión muy pequeña. Ustedes saben cómo funciona. No sé la disponibilidad que ellos tengan en la web, así que les dejaré los dos enlaces para que chequen y vean dónde lo compran si es que están interesados. Lo voy a estar probando para darles después una opinión sobre él. Espero que no se me quede nada. Si tienen preguntas, ya saben, aquí debajo en los comentarios pueden dejar sus preguntas. Si el video les ha gustado, apoyen con un me gusta como siempre y suscríbanse, que es gratis. Esto solo es MarTech. Nos vemos en un próximo video.